en lo alto de una colina árida, conocida como el Gólgota, donde el viento rozaba las rocas como si buscara arrancar secretos del polvo. Ocurrió uno de los episodios más trascendentales de la historia humana. Todos creen conocerlo. Todos creen haberlo escuchado 1000 veces, pero pocos se detienen a pensar en las figuras que acompañaron a Jesús en aquel día. 2 hombres, 2 destinos, 2 sombras humanas que la tradición llamó simplemente los ladrones. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y qué sucedió realmente en las horas finales que compartieron junto al hombre que cambiaría para siempre el curso de la humanidad? Este es un relato que combina testimonios antiguos, fragmentos olvidados y las piezas dispersas de un misterio que ha resistido siglos de silencio. Los documentos más antiguos mencionan que los ladrones fueron capturados por separado, pero en circunstancias inquietantes. El primero, descrito como un hombre con mirada cansada, había sido arrestado, no lejos de Jerusalén. Los soldados que lo detuvieron afirmaron que no opuso resistencia. Caminó entre ellos, como si intuyera que ese día era inevitable. Varios testigos curiosos que observaron su arresto aseguraron que él parecía mirar algo detrás de los guardias, como si siguiera una presencia invisible. No era miedo. Era una mezcla extraña entre resignación y calma. El segundo ladrón, en cambio, fue apresado en un mercado, donde varios juraron haberlo escuchado gritar que las sombras lo perseguían. Algunos creyeron que deliraba, otros que estaba tratando de librarse de una culpa que lo devoraba por dentro. Lo único seguro es que los 2 hombres, sin conocerse, fueron llevados al mismo destino con horas de diferencia. La noche anterior a la crucifixión, según un registro atribuido a un soldado romano, algo peculiar ocurrió en las celdas. Se dice que un silencio absoluto recorrió el corredor subterráneo donde estaban encerrados. No era el silencio habitual de la madrugada. Era una quietud tan profunda que incluso las antorchas parecieron perder el sonido del fuego. En ese instante, el ladrón arrepentido, así lo llamarían después, levantó la cabeza y murmuró una frase que el soldado escribió, impresionado aún, como si el cielo se estuviera preparando. El otro preso, nervioso, golpeaba la pared sin motivo aparente. Decía que veía formas en los rincones de la celda, y que cada vez que cerraba los ojos, soñaba con una oscuridad que caía sobre toda la ciudad. Lo que dijo antes de que el guardia lo obligara a callar quedó registrado. No es casualidad que seamos 3. Al amanecer, los 3 condenados fueron reunidos, Jesús en el centro, los ladrones a sus lados. Y aquí comienza uno de los misterios más extraños. Varios testimonios describen que el ambiente alrededor de ellos tenía una pesada sensación, como si la colina misma aguardara lo que estaba por ocurrir. El viento que solía azotar el Gólgota se detuvo por momentos, creando vacíos breves en los que no se escuchaba absolutamente nada. Un centurión anotó que, al caminar con los condenados hacia la cima, los pasos parecían resonar más de lo normal, como si aquel lugar amplificara su presencia. Esos detalles nunca llegaron a los relatos más conocidos, pero su repetición en documentos fragmentados hace pensar que aquella mañana no fue como cualquier otra. Cuando levantaron las cruces, el sol parecía más opaco. No era un eclipse, pero su luz tenía un tono extraño, casi metálico, según describió un anciano testigo años después. Los 3 hombres colgaban alineados, con el polvo del camino acumulándose en la base de las maderas. Se dice que, durante los primeros minutos, los 3 permanecieron en silencio, como si cada uno esperara que el otro hablara. El ladrón, endurecido, con la respiración agitada, miraba constantemente al cielo, como si buscara una señal que no llegaba. El otro, sereno a pesar del sufrimiento, observaba a Jesús con una mezcla de tristeza y comprensión difícil de explicar. Una mujer presente relató que, en un instante, que nadie pudo precisar con exactitud, escuchó lo que identificó como un murmullo entre los 3. No pudo entender las palabras, pero dijo con certeza que no eran palabras de odio. Eran palabras
que sonaban a reconocimiento. Otros testigos afirmaron haber visto que, por un breve momento, Jesús giró su cabeza hacia el ladrón arrepentido, con una expresión que describieron como compasiva, casi protectora. Pero lo más misterioso ocurrió después. La oscuridad, una penumbra profunda, descendió sobre la colina. No era una sombra natural, ni una tormenta pasajera. Era una oscuridad que parecía venir desde arriba, desde un punto invisible del cielo, como si algo hubiera cubierto la luz del mundo. Los relatos coinciden en un detalle perturbador: en el silencio. Durante esa oscuridad, no se oyeron voces, ni pájaros, ni viento. Un soldado aseguró que en aquel momento sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo, como si no estuviera solo. Dicen que fue entonces cuando los dos ladrones reaccionaron de manera completamente opuesta. El arrepentido comenzó a llorar suavemente, sin gritar, sin desesperación, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Su respiración se volvió tranquila, y varios testigos afirmaron que su rostro cambió, adquiriendo una serenidad que resultaba imposible en medio del tormento. El otro ladrón, sin embargo, comenzó a respirar con dificultad. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un punto de la oscuridad, como si hubiera visto una figura o una presencia indescriptible. Testigos aseguraron que su expresión era la de un hombre que se encontraba ante algo que su mente no lograba comprender. Cuando la luz volvió, el ambiente cambió de inmediato. El viento regresó, los pájaros volvieron a cantar, y los presentes sintieron una mezcla de alivio y desconcierto. El ladrón arrepentido murió en paz, con una expresión serena. El otro, en cambio, parecía aún aterrado, como si la visión que tuvo en la oscuridad lo hubiera acompañado hasta el final. Los relatos oficiales se ocuparon de Jesús, pero los escritos olvidados, los testimonios que no encontraron lugar en los documentos principales, sostienen que la presencia de los dos ladrones no fue casual, que los tres hombres, en ese mismo día, en ese mismo lugar, representaron destinos humanos divergentes: el miedo y la fe, la negación y la entrega, la oscuridad y la luz. Historiadores y estudiosos del misterio han debatido por siglos si acaso los dos ladrones experimentaron algo más que dolor físico. Algunos creen que tuvieron visiones, otros que fueron testigos de un fenómeno cósmico. Otros aseguran que, durante el instante de oscuridad, los tres fueron envueltos en un silencio sobrenatural, cuyo significado trasciende cualquier explicación humana. Hoy, 2 milenios después, nadie puede afirmar exactamente qué ocurrió en aquellos minutos, pero entre fragmentos dispersos y voces antiguas que aún susurran desde la historia, una cosa parece clara: la crucifixión de los dos ladrones no fue solo el desenlace de dos vidas marginales, sino parte de un acontecimiento mucho más grande, más profundo, más misterioso, un misterio que sigue llamando a quienes intentan comprender la escena silenciosa que acompañó al día que, según la fe de millones, cambió para siempre al mundo.